Ser minero. Son las 12:40, ponemos rumbo ahora hacia Sabero. Allí está nuestro colaborador, director del Museo de la Minería, Roberto Fernández. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. Bien, muy bien, con mucho calor, como todos. Claro que sí. Bueno, vamos a conversar con alguien que ya ha pasado por esta sección, pero nos parece muy interesante. Además, en cierto modo dejamos ya la puerta abierta, ¿no? Porque nos anticipó que tenía otros proyectos que eran susceptibles de que terminaran pasando por aquí. Y ya han cobrado forma, ¿no? Sí, hoy vamos a cumplir una promesa, como dices tú, que hicimos hace un tiempo en otro programa, cuando hablamos del libro La balada del norte, con su autor, con Alfonso Zapico, y yo recuerdo que de aquella quedamos emplazados a retomar aquella conversación cuando presentase el segundo volumen de lo que nos anunció que era ya una trilogía, ¿no? Lo que era La balada del norte. Para refrescar un poco la memoria a los oyentes, bueno, pues Alfonso Zapico es un ilustrador asturiano, concretamente de la zona minera de Blimea, que me gusta decirlo, ¿no? Porque eso le aporta un matiz, ¿no? También, aunque hoy es cierto que vive en una de las ciudades señeras del cómic, del diseño gráfico, es Angoulême, en Francia. Alfonso es Premio Nacional del Cómic en el año 2012, con su obra Dublinés, y ahora, bueno, pues nos presenta este segundo volumen de la trilogía de La balada del norte, que bueno, nos descubre el ambiente minero que había previo a la Revolución del 34 y incluso la propia revolución en este volumen del que creo que nos va a hablar Alfonso ahora, que está también al teléfono. Claro que sí, le tenemos. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, ¿qué tal las cosas por Angoulême? ¿Cómo va la vida por allí? Pues por aquí, por Francia, muy bien, trabajando. Con menos calor que en León, seguro. Seguro que sí. Pues mira, 28 graditos tenemos ahora mismo aquí en el centro de la capital. Bueno, habría muchísimas ganas, ¿no? Desde luego que tus lectores sí las tenían de que publicaras esta segunda parte, este tomo 2 de La balada del norte, que le da, bueno, pues continuidad narrativa y también continuidad temporal, ¿no? A la historia que se planteaba en el primer volumen. Sí, la segunda parte. Yo quería hacer 2 libros al principio, al final vamos a hacer 3. Y bueno, esta segunda parte es justo, pues habla de eso, de la revolución de 1934, que los personajes protagonistas que presentamos un poco lo que era la sociedad minera, la vida en los años 30, la Segunda República, todo eso era la introducción para los lectores en el primer libro, y este segundo libro es justo desde la primera página hasta la última, pues revolución pura y dura, ¿no? Es todo acción y son todos los sucesos que pasaron durante aquellos días. ¿Qué tipo de respuesta has obtenido por parte de la gente, ¿no? que había leído la primera parte de esa trilogía? En fin, ¿cuáles son un poco los comentarios más extendidos al respecto? ¿Qué te han hecho llegar, Alfonso? Pues la respuesta ha sido muy buena, muy positiva. De hecho, ahora estamos sacando la tercera edición del libro 2, que ya las 2 primeras ediciones ya se han agotado en muy pocos días. Está llegando muy bien. En Asturias funciona muy bien. Yo creo que en los sitios donde la minería y esta historia de los años 30, todas estas historias tocan un poco directamente la fibra sensible de la gente, la historia llega muy bien, porque son gente que... Yo, por ejemplo, he hecho presentaciones en Asturias con mineros y son gente que no lee cómic, pero esta historia les toca y les gusta. Y al revés funciona, porque también he estado en la Feria del Libro de Madrid y allí gente que no tiene ni idea de lo que es la minería del carbón, de lo que es esta sociedad, no tiene ni idea de la revolución de octubre del 34 ni nada de esto, también les gusta y también lo leen y lo disfrutan, pues justo por lo contrario, ¿no? Porque era algo que no conocían y porque les llama mucho la atención. Bueno, hay que decir a nuestros oyentes, ¿no, Roberto, que estamos hablando con todo un premio nacional del cómic, pero bueno, ver que se publican y se republican sus libros quiere decir que estamos ante alguien muy grande, ¿no? Y con tirón en el género. Roberto. Sí, que además está haciendo un trabajo extraordinario, ¿no? Porque es un poco lo que dice él. Yo creo que para esas personas que, bueno, pues que no leen novela histórica o que no leen ensayos de historia, el acercarse a esta historia de la Revolución del 34 y de los años previos a través de la ilustración, a través del cómic, yo creo que es una puerta estupenda, ¿no? Para entrar a conocer lo que allí sucedió, ¿verdad, Alfonso?
Sí, yo creo que es la parte más interesante, ¿no? Al final, el objetivo primero que yo tenía cuando empecé con este libro era recuperar un poco la memoria, rescatar un poco la memoria de esa sociedad minera bueno, en la que yo me crié en Asturias, y que es verdad que ahora pues está en una decadencia imparable y parece que sobre todo se pierde la memoria, ¿no? Y es lo que yo quería rescatar con este libro. Y yo creo que lo estamos consiguiendo. Y un trabajo de documentación, me imagino, que tan intenso como para el primer volumen. Aunque, bueno, en el primer volumen, digamos que creas un mundo, ¿no? En este yo creo que te ciñes un poco más a la historia pura y dura. Este es más de acción, esta segunda parte, porque lo que hacemos es los personajes protagonistas que el lector descubrió en esa primera parte, donde es verdad que se hacía una recreación de la vida ordinaria en los valles mineros, en las minas de carbón. Hablaba sobre todo del trabajo y de la vida de la gente, ¿no? Esta segunda parte habla de la historia, de lo que sucedió en aquellos días, de cómo los mineros llegaron a Oviedo, de la violencia, de la revolución. Y bueno, es un libro que habla más de acción y que tiene mucha documentación también, muy importante para enganchar al lector, pero habla de otro tipo de cosas. Y tiene también un componente, me imagino, ideológico fuerte, ¿no? ¿Has tenido alguna controversia en este tema? ¿Has notado la reacción de los lectores? Igual, bueno, ya han pasado muchos años, ¿no? Pero, bueno, todavía puede haber esta especie de resquemor por esa historia. Sí que hay controversia, yo creo que incluso después es verdad que han pasado muchos años, pero en Asturias, por ejemplo, permanece todavía esa controversia, incluso en Oviedo, yo creo que donde más controversia hay, en las cuencas mineras, la Revolución de Octubre se ve como como un hito épico de lo que es los movimientos obreros y de la lucha obrera, ¿no? En Oviedo, en la capital, se ve justo al revés, se ve como una acción muy muy violenta que prácticamente destruyó la capital y que estuvo a punto de terminar muy mal, ¿no? Y en realidad no me interesa tanto discutir sobre si fue una revolución o un golpe de Estado, sobre esta parte tan académica que les gusta tanto a los historiadores, sino que lo que yo de verdad quería hacer era meterme en los zapatos de aquella gente y enseñárselo a los lectores, porque es verdad que los lectores muchas veces juzgan sobre hechos históricos sin tener ni idea de cómo era aquella sociedad y de cómo era aquel mundo de los años 30, que no se parece en nada a la vida de hoy. Claro, porque quien ha leído el tomo 1 de La Balada del Norte prácticamente entiende que era inevitable, ¿no?, que sucediera una revolución como la del 34, porque, bueno, detrás de todas las motivaciones políticas sí que había una necesidad casi hasta de comer. Pues la verdad es que en La Balada del Norte, en el tomo 1, vemos cómo la sociedad estaba totalmente reprimida, el obrero machacado. Entonces, bueno, casi era algo lógico, ¿no?, que sucediera ese estallido como sucedió. Bueno, yo creo que era prácticamente inevitable, y los personajes protagonistas, a pesar de que estoy jugando con la historia real, los personajes protagonistas que aparecen en el libro, que no deja de ser una novela gráfica, son ficción, ¿no? Pero el lector que de verdad se enganche a la historia y pueda vivir las páginas a través de las vidas de estos personajes, entiende que era prácticamente inevitable que sucediera algo como lo que sucedió, ¿no? Porque la vida era miserable, la gente no tenía futuro, la situación era insostenible políticamente, profesionalmente, y bueno, no se trata tanto de justificar la historia como de explicar la historia. Y un trabajo que casi te ha sobrepasado, ¿no? Porque estábamos con un volumen, ya van 2 y nos anuncias el tercero. Estás haciendo una enciclopedia de aquella época. Sí, yo no quería que fuera tan largo, hubiera preferido hacerlo en 2 libros, pero bueno, había demasiadas cosas que contar, había mucho que compartir con los lectores, entonces he preferido que esperar ahora 2 años más y en 2019 por fin dar el desenlace, el tercer libro, que es el que cuenta un poco pues el final, ¿no? El final para el desenlace para los personajes protagonistas y también para esta historia de 1934. ¿Tienes recuerdo de cuando empiezas a interesarte por este pasaje de nuestra historia, bueno, pues más o menos reciente, y que, bueno, de hecho te ha fascinado hasta el punto de convertirla, ¿no?, en ese telón de fondo de un proyecto enorme, ¿no?, de gran magnitud como es el de la publicación de estas 3 novelas gráficas? Pues yo empecé a interesarme no tanto en la Revolución de Octubre, que no conocía mucho. Yo vengo de la Cuenca Minera y conocía un poco el cliché de la Revolución, ¿no? Pero bueno, como llevo ya 7 años viviendo en Francia, cuando me dieron el Premio Nacional justo en 2012-2013, hubo esas conocidas movilizaciones mineras
en aquellos años porque ya llegaba el cierre masivo de las minas de carbón, y fue eso lo que me tocó un poco la fibra sensible, ¿no? Hubiera podido ambientar la historia en cualquier otra época de la historia de estas sociedades mineras, pero bueno, elegí 1934 porque es un poco la parte más épica, más heroica, la que más se conoce, aunque se conozca mal. Pero a mí lo que de verdad me tocó la fibra sensible pues fueron aquellos años, ¿no? Porque yo siempre que he vivido allí, en Blimea o en la zona minera, pues todo parecía que era eterno, parecía que nada iba a cambiar, parecía que todo iba a durar para siempre, ¿no? Y de repente con estas movilizaciones todos nos dimos cuenta, los que estábamos fuera y los que estaban dentro, de que no era así. ¿Qué expectativas tienes de cara al futuro como autor? Digo, ¿qué proyectos te traes entre manos? ¿Van a estar todos vinculados al mundo del cómic? ¿No te ves fuera de él? En fin, no sé, ¿qué podemos esperar de Alfonso Zapico en un futuro a corto y medio plazo? Aparte de concluir esa trilogía, que no sé si la tienes ya acabada, a lo mejor sí. Pues la trilogía no la tengo acabada. Ahora el proyecto más importante que tengo a corto plazo es terminar el tercer libro, porque además estos dos primeros libros están calando bien en la gente, pero en el tercer libro me lo juego todo. Si el libro termina mal, la historia se quedará un poco coja. Entonces quiero terminar la historia bien. Y de momento, pues nada, seguiré ilustrando, seguiré trabajando en ilustración y en los proyectos gráficos en los que trabajo a la vez mientras hago esta historia. Y bueno, todo lo que yo hago profesionalmente está todo ligado al dibujo, y en ello sigo. ¿Cómo está ahora mismo en ese sentido el tema de la relación con el público, el tema de... Bueno, lo tiene su público, puede ser no especialmente mayoritario, pero sí muy fiel? Bueno, en general el cómic español, sin hablar por mí, hablando un poco así en general por los autores españoles de cómic, yo creo que somos muy optimistas porque es verdad que estamos creciendo en lectores, estamos teniendo cada vez más público, más presencia en medios, en eventos, en cualquier tipo de manifestación cultural. El cómic español vive un momento muy interesante y muy positivo ahora. Tenemos las dificultades que tiene cualquier profesión que tenga que ver con la cultura, que siempre están ahí, siempre es verdad que son trabajos vocacionales y las dificultades siempre están ahí, pero bueno, la verdad que los lectores, muchos lectores en España que hace 10 años no leían cómic, ni se planteaban leer cómic, ahora de repente sí que están leyendo cómic. Ocurre que en algunos casos, ¿no? Si hablamos de autores, casi primero tenéis que conquistar el reconocimiento fuera de España y luego ya volver a vuestro país de origen por la puerta grande, un poco es lo que ha pasado, ¿no?, con algunos ilustradores. Bueno, a veces pasa esto, sí, a veces pasa que ilustradores y dibujantes de cómic que han publicado antes en Francia, por ejemplo, o en Bélgica sus libros, pues luego ven esa obra publicada en España y ganan premios nacionales y son reconocidos, pero bueno, esto es la eterna historia siempre de que parece que lo que viene de fuera es mejor, ¿no? Bueno, pues ¿para cuándo podemos esperar la publicación ya de esa última y tercera parte de la trilogía de Balada del Norte? Pues para dentro de 2 años, para 2019 ya estará terminada, ya la última parte. Bueno, Roberto, pues entonces tenemos una cita, ¿no?, con Alfonso. No, hay que aguantar un par de años para presentar el libro de Alfonso. Bueno, nosotros nos lo dejamos apuntadito. De todas formas, sí. El segundo volumen lo tenemos recomendado como libro del verano y estará a disposición también de la gente, si lo quiere, en el museo. Muy bien, en el Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León, que está en Sabero, en nuestra provincia. Su director es Roberto Fernández, a quien mandamos un abrazo. Hasta el próximo lunes, amigo. Hasta el lunes. Y gracias también desde tierras leonesas, un fuerte abrazo a Alfonso Zapico, que se encuentra en Francia. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.